Bien, para terminar este capítulo entonces de Newton, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Voy a repasar lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a ejercicios, más que todo en la parte de aplicaciones. Sí, Andrés. Bueno, no sé si hay chance para... Es que la vez pasada de la clase, no me quedó claro por qué era la respuesta correcta del quiz, que al final era como que al final eran dos correctas o algo así, entonces no me Sí, quedó claro. y que no lo he cambiado. Vamos a ver. Eh, lo que pasó fue que, vamos a ver, estamos aquí en banco de preguntas. A ver. Lo que había pasado era que algunos compañeros entendieron por un ejemplo que venía en el libro de que cuando hay una cuerda, es como si la cuerda no fuera un objeto y que entonces se podía asumir que la fuerza del motor era como si fuera la fuerza entre la cuerda y el objeto, como si la cuerda fuera nada más un intermediario y que se puede evitar. Entonces, bueno, les acepté, dado que en el libro está así, entonces les acepté eso, porque si ustedes estudian el libro, no los voy a... Vamos a ver, capítulo, esto es en los 21 quizzes. Cero, Es, grupo 01. vean que en el problema, vamos, el problema era una caja con dos motores. Los motores son idénticos, implicando que ejercen la misma fuerza. Y teníamos que buscar los pares, cuáles eran un par acción-reacción. La respuesta que yo di como válida inicialmente era vamos a ver, esta no, la primera no, la tensión del cable a la derecha y la tensión del cable a la izquierda no son, a pesar de que son iguales, van en sentido contrario, no están interaccionando las dos cuerdas, sino que lo hacen a través de la caja, lo cual invalida porque tiene que ser entre los mismos dos objetos. La tensión del cable de la derecha y la tensión del cable perdón, la tensión del cable de la derecha sobre el motor y la tensión del cable de la derecha sobre la caja. Esta creo que había sido la respuesta que ustedes decían que los confundió, haciendo pensar de que el cable de la derecha, solo fijándonos en el cable de la derecha, que la fuerza sobre el motor y la fuerza sobre la caja eh, eran como si fuera lo mismo, como si el cable no existiera y simplemente hubiera aquí una fuerza del motor y una fuerza de la caja. Entonces se las di como válida por esa razón, porque en el libro venía el caso de un caballo y un carruaje, creo que era así, y había una cuerda en medio. Creo que ese era el ejemplo, ¿verdad? Ahí me lo puede confirmar. Ese era. Sí, ¿Ah? sí, ese es correcto. Es correcto, Entonces, sí. al, al, al haber un cable ahí en medio y se asumía, en el libro lo decía así, como que la fuerza que ejerce el caballo y la fuerza que el carruaje ejerce sobre el caballo son el par acción-reacción, a pesar de que había una cuerda en medio. Entonces, como eso los pudo haber confundido, acepté como válido de que el cable no fuera, que fuera simplemente un intermediario. La respuesta Sí, que es yo que, di profe, como correcta fue la tensión del cable sobre la caja y la fuerza de la caja sobre el cable. Sí, no, que lo que sí era como que la fuerza, perdón, el cable solar era como el transmisor de las de las fuerzas. fuerzas, pero que en sí no era el cuerpo. Sí, sí, al venir eso así en el libro, yo acepté que fuera válida entonces la opción, que en este momento está como opción B. Tengo que corregirlo, de hecho, voy a corregirlo de una vez. Eh, puedo corregirlo de una vez para que no se me olvide. Profe, pero en sí, digamos, fuera del libro, por decirlo, o sea, en realidad se puede decir eso de que la cuerda no es como un objeto, no se podría decir, digamos, Desde mi punto de vista, vale. no se debería decir así. Es esta.
Le voy a poner aquí 100 y guardar cambios. Revisen. Vamos a ver si parece que no me haya dejado hacerlo. Ah, es que le di continuar ahí. Revisen a ver si si se les actualizó la nota a los que tenían esa correcta. Sí, eso es lo que estoy haciendo en este instante, Carlos. Y ya lo acabo de cambiar, entonces ya pueden revisar a ver si está. Bien. Ok, regresando a la clase anterior, vimos un caso en el cual buscábamos que los objetos estuvieran estáticos, o sea, en equilibrio. Nos hablaban de que estuvieran en equilibrio, por lo tanto, todas las sumatorias de las fuerzas eran igual a 0, porque buscábamos el equilibrio. Esto es uno de los casos más significativos, importantes. Luego, en este otro, en el ejemplo 2, también es bastante interesante porque en este caso no están en equilibrio en el sentido de que sí hay un movimiento, pero en uno de los ejes, en el eje Y, no se exigían que la bola se mantuviera en el mismo nivel. Por lo tanto, en el eje Y sí era igual a 0. Además, se da un caso particular interesante, además, que era que no queríamos rotar ejes. En algunos casos, que no hemos hecho, se pueden rotar ejes. Y eso lo que nos facilita es que la aceleración quede en el mismo movimiento del objeto. Y ahora vamos a ver otro par de casos en los cuales ocurre eso. Por ejemplo, si ustedes tienen esto y tienen un objeto que va a caer en este sentido, aquí va a ir lo que hacemos normalmente. Esto es un plano inclinado, entonces lo que hacemos es que rotamos los ejes. De manera que esto es el eje X, esto es el eje Y. La gravedad es la única fuerza que hay presente. Esto es un caso muy, muy sencillo. Eso sería el peso. Aquí vamos a tener una normal. Podemos ponerle fricción si queremos. Aquí le podemos poner una fuerza de fricción. Y la aceleración, que recuerden que las aceleraciones no se ponen dentro del diagrama de cuerpo libre. La aceleración va a ir en esa dirección. Este es el eje X y este es el eje Y. Uno hace esta rotación en busca de que la aceleración total del sistema quede sobre el eje X. De manera que uno hace sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Porque vean que en el eje Y no hay ningún movimiento. Él va a mantener siempre el mismo nivel en el eje Y. Este es el caso más sencillo que podemos ver. Ok. Gracias, Vladimir. Después tengo que revisar eso si tengo que hacer alguna actualización o algo. Ok. Entonces, vean que el objeto, al no moverse en el eje Y, se me facilitan las cosas trabajando las dos ecuaciones de esta forma. En cambio, si lo hiciéramos manteniendo los ejes X y Y de la forma tradicional, digámoslo así, yo pondría, voy a hacer el mismo sistema. Aquí está esto, y pongo el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso, primero, la normal va a tener un ángulo, N. Vamos a tener una aceleración que va en este sentido. Por lo tanto, vamos a tener una sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, y una sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces aquí se me complica un poco más el sistema de ecuaciones porque no tengo nada igualado a 0. El hecho de igualar las cosas a 0 me facilita mucho las cosas. Entonces por eso es que a veces uno busca ese tipo de rotaciones. Lo que pasa es que cuando hay un sistema como este, entonces todo el mundo inmediatamente rota, porque ven un plano inclinado y entonces rota. Y ya ahí les va a costar más resolver este sistema de acá. Porque en este otro sistema buscábamos que el eje Y fuera 0. Entonces, la lección de este problema es que ustedes aprendan a identificar a dónde se están dando los movimientos y cómo yo puedo hacer que la aceleración me quede en un único eje. Y eso solamente se logra con la práctica. Entonces hay que practicar bastante. Ahora vamos a ver un par de casos que también son bastante interesantes en el sentido de que, bueno, primero estamos hablando de una aceleración que es en el eje
radial, vamos a trabajar la parte de aceleración radial, y a veces hay que pensar bien en qué dirección en qué dirección se encuentra esa aceleración radial para acomodar los ejes apropiadamente. Entonces, primer caso, vamos a hablar del movimiento circular y voy a hablar particularmente del caso del peralte. Bueno, no, el peralte es el siguiente caso, sino el caso de un carro en una curva. Entonces, pensemos en un carro que va a dar una curva. Este carro, vamos a ver si me queda bien el dibujo. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Estos principios de Newton aplican para prácticamente cada uno de los movimientos, ¿verdad? O sea, no solamente para el rectilíneo, sino que se vuelve absoluto para cada uno de los movimientos que existen. Sí, aplican para, sí, aplican para todos los movimientos. O sea, en este caso, vea que no vamos a tener un objeto que va a dar una curva, ¿verdad? Esta curva siempre la identificamos como si tuviera un radio. Se habla del radio de la curva R. Regálame un momento, por favor, un segundo. Disculpen. Bien, entonces les decía, en este caso también aplica para objetos que se mueven circularmente, que eso es lo que preguntaba Christopher. En el caso de los carros, hablamos de que las vueltas tienen un radio R. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablé de los círculos osculadores, verdad? Que teníamos un movimiento que podía ser en cualquier forma y cada uno de estos círculos se puede ver como o cada una de estas vueltas se puede ver como un círculo con radio R. Bueno, entonces asuman que esto es una carretera y entonces uno puede estudiar cada uno de estas vueltas como como si fueran movimientos circulares independientes. Y al trabajar con un movimiento circular, ya sabemos de que al cambiar la dirección del movimiento tiene que existir una aceleración que va en la dirección radial, o sea, hacia el centro de ese círculo. Entonces, vean, por ejemplo, en este caso el carro, vamos a asumir que el carro va con rapidez constante, o sea, no tiene una aceleración angular, va con rapidez constante, pero al cambiar su dirección, sí vamos a tener una aceleración que va hacia el centro del círculo. Aquí va esta aceleración. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si ustedes ven, ahora voy a tratar de hacer otro dibujo donde está el carro en plano. Estas son las llantas del carro, se supone.
y este es el carro. En fin. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos presentes en este carro? Voy a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre de una vez. ¿Qué fuerzas hay presentes sobre este carro? Tenemos el eje X aquí, lo voy a poner acá, el eje Y acá. Y vamos a tener el peso que va hacia abajo. Vamos a tener la normal que va a ir hacia arriba. N. Podemos poner la fricción. Ahora bien, ¿hacia dónde ponemos la fricción en esta situación? Vean que por primera ley de Newton, el carro lo que va a tender es a seguir un movimiento hacia afuera de la calle, ¿verdad? Porque el carro lo que va a intentar es continuar con el mismo movimiento que llevaba. Entonces, es como si el carro fuera hacia afuera. Eso ocasiona que en las llantas del carro vayamos a tener una fricción que va a ir vamos a ver, el carro va hacia afuera, entonces vamos a tener una fricción que va a ir en este sentido, hacia adentro, ¿cierto? Porque si el carro resbalara, por ejemplo, en la nieve, el carro se iría hacia la izquierda. Entonces, aquí vamos a tener la fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza puede haber presente? No, ninguna otra, ¿verdad? Estas son las fuerzas que habrían sobre el carro. Y sabemos que como estamos en un movimiento circular, vamos a tener una aceleración que va a ir hacia adentro del círculo. En este caso, en el eje X. Entonces, vean lo que pasa. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y primero, vean que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Es igual a 0 porque en el eje Y no hay ningún movimiento, entonces no está cambiando absolutamente nada. De manera que en el eje Y tenemos la normal menos el peso, que sería la masa del carro por la gravedad, y esto es igual a 0. Entonces en este caso me queda que la normal va a ser igual a el peso. Muy bien. ¿Por qué me interesaba? Sí, adelante. ¿Por qué la fricción va hacia la derecha y no hacia el otro lado? En esta. Ajá. La aceleración va en ese sentido porque estamos en un movimiento circular. Piense que la curva va, no quiero dibujarla, pero piense que la curva va así. Porque no estoy haciendo un dibujo en 3D, estoy haciendo un dibujo en 2D. Pero vea que la curva va hacia allá. Al ir la curva hacia allá, como doblando hacia la derecha, entonces usted está en ese movimiento circular hacia la derecha. Y por tanto va a existir una aceleración radial hacia el centro de ese círculo. Volviendo a este caso que estábamos acá, asuman que ustedes están viendo el carro va en esta dirección, en este sentido, y ustedes lo están viendo desde atrás. Entonces vean que lleva este movimiento circular, por lo tanto existe una aceleración hacia acá adentro que hay que tomar en cuenta. Además dijimos, o lo dije yo, que iba a ir a rapidez constante, por lo tanto no hay aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial es igual a 0. Pero eso lo estoy imponiendo yo. Por lo tanto, toda la aceleración que existe, la aceleración total, va en el eje X, en esta forma en la que lo acabo de poner. ¿Sí entendió ahora, José Pablo? Sí, profe, gracias. Entonces recuerden eso. Cuando tenemos un movimiento circular, la aceleración va hacia el centro del círculo. Otro caso muy parecido y que es bastante común que se pregunte en exámenes es el del péndulo, un péndulo cónico. Imagínense que ustedes tienen una masa apegada a un cable o a una cuerda y entonces se le empieza a dar vueltas. Entonces el objeto está llevando un movimiento circular, por lo tanto hay una aceleración hacia el centro de ese círculo que está siguiendo el objeto. Piénsenlo así, este es el péndulo y el péndulo se mueve en un círculo. Este es el péndulo cónico. Cónico porque sigue la forma de un cono, ¿verdad? Por eso es que se le llama el péndulo cónico. Y en este caso tenemos una aceleración que va hacia el centro del círculo también. Son ejemplos muy característicos de este tema. Sí, Andrés.
Pero a mí lo que no me queda claro, o sea, no, es la fricción. Ajá. O sea, sí, la fricción, ¿por qué va para allá? Piense en que está sobre hielo, ¿verdad? Pensemos en que usted está sobre hielo. Entonces, cuando usted dobla hacia la derecha levemente, el carro no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? El carro va a seguir resbalando. Por lo tanto, el carro se va a ir en esta dirección, va a irse hacia afuera, ¿verdad? Ajá. Se sale de la calle. Al irse hacia afuera, entonces piense que el movimiento va en una dirección como hacia la izquierda. Por lo tanto, la fricción, que aunque es muy poca en el caso del hielo, la fricción va en contra de ese movimiento. Entonces va hacia la derecha. El Ya, ya, movimiento natural del carro es salirse de la calle, irse para allá. Y por lo tanto, si existe una fricción, tiene que existir hacia la derecha. Y si Profe, el carro... Ah, no, dale, dale. ok, ok. Digamos, si el carro estuviera moviendo solamente para adelante, como en una curva, sino en una recta, Ajá. habría fricción hacia atrás, ¿cierto? No. Ah, Sí, no. Sí la hay, sí existe la fricción, y sí, también es hacia atrás. O sea, si ustedes agarran una llanta cualquiera y la tiran rodando, en una pista plana, eventualmente la llanta, bueno, se cae, pero también podría ser que se mantenga de pie y se detiene, ¿verdad? Hay un proceso en el cual algo la detiene y es la fricción. Em, pero bueno, es un poquito más complejo que solamente eso. Lo que pasa con una llanta es que se supone que si la llanta fuera circular perfectamente, estaríamos en un movimiento de rodamiento sin deslizamiento. Por lo tanto, y si no existe deslizamiento, por lo tanto, no debería de haber fricción, una fricción que le genere pérdidas de energía. Todo eso se verá más adelante. Entonces, hacia adelante, con una llanta perfecta, y cuando digo perfecta, debería ser perfectamente dura, en un material, también sobre un material perfectamente duro, sí ocurre eso. La realidad es que las llantas, tanto las llantas como el asfalto se deforman. Entonces aquí les queda una parte plana y hacen esto. Aquí lo estoy exagerando claramente. Tal vez no es tan exagerado, pero bueno, les queda una parte plana, esta es la llanta y este es el aro. Al existir toda esta parte plana que está acá, en esta parte plana sí hay deslizamientos y sí hay una fricción más evidente. En ambos casos, la fricción siempre va a ir hacia atrás. En el ok. caso, en el caso ideal, se supone que la fricción que sí existe no va a generarte pérdidas de energía. En este caso, la fricción que también existe sí te genera pérdidas de energía y por tanto la llanta se va eventualmente a detener. En Bueno, este caso no profe, debería detenerse. una cosa sobre eso, ya que aprovechando que lo mencionó Andrés, en el caso que usted mencionó, que digamos el carro se fuera a salir, si uno aplica los frenos, eso sería, aumentaría directamente con la fricción, Vamos a iría ver, hacia adentro. no, porque los frenos, vamos a ver, si usted aplica los frenos y que así meter el freno al máximo, recuerden que los frenos, o recuerden, los frenos lo que hacen es cerrar dos piecitas que van acá sobre una placa que está en medio, ¿verdad? Entonces esas placas se cierran y la fricción realmente ocurre aquí, ¿verdad? Ahora, si empieza a deslizarse el carro, o sea, si el carro empieza a patinar, es porque la llanta se detuvo completamente y entonces también, obviamente, también se genera una fricción con el suelo. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que vamos a tener una desaceleración tangencial, que lo que va a hacer es detener la llanta. Una vez que la llanta está detenida, entre el suelo y la llanta, como la llanta ya está detenida, entonces la llanta se empieza a deslizar y ahí sí va a aplicar una fricción y la fricción va a irse en la dirección del movimiento del carro. Si vamos en línea recta, entonces la fricción, si este es el carro y vamos en línea recta, la fricción va a ir en contra del movimiento del carro. El carro patinará para adelante
y va a haber una fricción hacia atrás. Si estamos en una curva, entonces se frena completamente la llanta y el carro va a empezar a deslizar probablemente hacia afuera. El carro va a salir tangencialmente. En realidad el carro va a salir tangencialmente. Si va en este punto, el carro se va a ir tangencialmente. Y la fricción iría en contra de ese movimiento del carro. Ok. Y en ese caso, nada más que me entró la curiosidad, habría como que, o sea, no forma que aumente la fricción por el frenado. No le escuché nada, se cortó, no sé si fui yo o fue usted. No, tal vez fui yo, creo. Que digamos, la fricción es una constante, ¿no? Ahí que se estima con el new. Eh, hay una forma de estimar, por ejemplo, si yo aplico los frenos, Ujú. ¿qué tanto aumentaría esa fricción por el frenado en caso de que comparado al no frenado, digamos? Sí, entiendo. De ahí no sabría cómo hacerlo, honestamente, más que con un experimento. Okay, si sale un examen ya se lo tienen que dar a uno el dato, entonces. Sí, no. Sí, yo tendría que decir, al aplicar los frenos aumenta la fricción en tanto, o el nuevo coeficiente de fricción sería este otro. Sí, pero no se me ocurre. Bien. Ok, gracias. Ok, Entonces, pero bien. en resumen, en este caso hay una fricción hacia atrás, pero es despreciable. O no vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver, la fricción hacia atrás ocurriría, vamos a ver si vamos en línea recta únicamente. La fricción hacia atrás ocurre si vamos en línea recta. En este caso de la curva, la fricción va a ir siempre en la dirección contraria hacia el deslizamiento del carro. Si el carro se va deslizando en este sentido, entonces la fricción va a ir como en este sentido, o algo así. Si estamos en un círculo perfecto y no estamos cambiando en mi posición tangencial bajo ninguna circunstancia, el carro no está patinando, la fricción va a ir en la dirección contraria a lo que intenta, para donde se intenta deslizar el carro. El carro se estaría intentando deslizar hacia afuera. ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando van en una curva, verdad? Ustedes van en una curva, doblando hacia la derecha, y ustedes empiezan a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Ustedes sienten como que se van para la izquierda. Ese es el movimiento natural que ustedes van a tener, que es hacia afuera de la curva. Entonces el carro también. El carro tiende a irse hacia afuera de la curva. Un caso también claro es cuando, no sé, en algún video en el cual se ve un camión que va dando la vuelta y que la parte de arriba parece como que se va a caer, ¿verdad? Porque la parte de arriba no está, la razón es porque hay un torque mayor, digámoslo así. Entonces va a tender la parte de abajo va a tender a doblar, sí, bien, pero la parte de arriba no tanto y entonces parece como que se va a volcar y se vuelca hacia el lado de afuera. Ok, listo. Ok. Con esto ya tenemos la normal. Esta normal me interesa porque la fuerza de fricción depende de la normal, que sería mu por n. Y si ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en x, la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la masa por la aceleración en x, que es igual a una aceleración radial. Esto es igual a masa por una aceleración radial. Y lo interesante es que sabemos que la aceleración radial la podemos acomodar también como la velocidad o la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio de la curvatura. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para diseño de carreteras. ¿Por qué? Porque dependiendo del el radio de la curvatura, ustedes pueden determinar cuánto es la velocidad máxima para evitar que el carro derrape, conociendo bien la fuerza, el coeficiente de fricción entre la llanta y el asfalto. Entonces, el diseño de las carreteras se hace utilizando este tipo de información. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza de fricción, que es mu por n, va hacia la derecha, y esto es igual a masa por la aceleración radial. Es la única fuerza que hay en X. De manera que me queda que esto es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R,
y yo puedo calcular, conociendo todo lo demás, que la velocidad va a ser igual a mu por n por r entre m raíz. Además, yo sé que la normal es igual a mg, por lo tanto, me queda que la velocidad va a ser igual a la raíz de mu por g por r. Vean que g tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado, r tiene unidades de metros, mu no tiene unidades, eso es importante. Y entonces al final me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado, o sea, salir de la raíz es metros sobre segundo. Y ya me queda la velocidad, unidad de velocidad. Por lo tanto, por lo menos parece que no cometí ningún error algebraico. Entonces, conociendo el radio, y conociendo el coeficiente de fricción, podemos determinar cuánto es la velocidad máxima para el cual vamos a tener un sistema en el que el carro se va a mantener en la misma línea de la curva. Si nos pasamos de esta velocidad que estoy poniendo acá con una velocidad mayor, lo que va a ocurrir es que ya el carro empieza a derrapar porque no se va a cumplir esa fuerza de fricción que puede sostener el carro, y entonces el carro empieza a derrapar y se va hacia afuera. Entonces básicamente esto me da la velocidad máxima. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos una situación en el cual no hay manera de que podamos reducir, ¿cómo decirlo? O bueno, queremos aumentar la velocidad máxima en una curva. Lo que se hace es que se acude al peralte. El peralte es un pequeño ángulo que se les pone a las carreteras para ayudarle a los carros a doblar, básicamente. Entonces, yo no sé si ustedes han visto las carreras esas de NASCAR, en los cuales, en las puras vueltas, se ven que está bastante inclinada la pista. También se ven en la película esta de Cars. Cuando hay vueltas, se ve muy, muy inclinada la pista. La razón de eso es justamente el peralte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasiona el peralte? Vean que ahora yo voy a tener esta situación de acá. Aquí está mi carro. No es más que todo que hacen así la carretera, pues, bueno, la pista de carreras por el tema de la inercia, que como va a una velocidad tan alta, eso de cierta forma el peralte los ayuda a contrarrestar esa inercia. Exactamente. Esa es la función del peralte. Pero entonces nos permite ir a mayores velocidades, teniendo las mismas circunstancias, digamos, o teniendo las mismas características de una vuelta como la que vimos anteriormente. Digamos que tienen la misma fricción, que tenemos el mismo carro, o sea, el mismo peso, tenemos todo exactamente igual, pero ahora le metimos un peralte. Y ese peralte va a estar dado con un ángulo aquí, zeta. Entonces, de nuevo, si yo aquí hago una rotación de ejes, vean lo que ocurre. Vamos a hacer la rotación de ejes. Este es mi eje X, este es mi eje Y, perdón. Voy a tener una normal que va para arriba. Esta es N. Voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. La normal que va en la dirección de Y. Voy a tener un peso que va directamente hacia abajo. Esto sería P. Voy a tener una fricción, que de nuevo la fricción va a ir en contra del movimiento. Entonces la fricción, el carro va a tender a salirse de la calle hacia afuera. Vamos a tener una fricción que va en este sentido. Pero si pensamos en la aceleración radial, recuerden que la aceleración radial va hacia el centro del círculo, ¿verdad? Entonces, el centro del círculo que está siguiendo este carro se encuentra en esta dirección. Eso implicaría que si mantengo este sistema de ejes coordenados, la sumatoria de fuerzas en X me va a dar una masa por una aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar una masa por una aceleración en Y. Por lo tanto, este sistema no es ideal porque me va a complicar mucho las cosas.
Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos el eje X y el eje Y en la misma dirección del movimiento de aceleración. Este es el eje Y, este es el eje X. Ahora voy a tener el peso directamente hacia abajo. Aquí vamos a tener el peso, la normal angulada, la fricción también angulado. Eso sí es importante. Aquí vamos a tener la fuerza de fricción. Y la aceleración va a ir en la misma dirección de X. De manera que, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0. Esto va a ser igual a el peso negativo más, vean que si aquí está cita, este que está aquí, este ángulo de aquí, con respecto a la fricción, va a ser el complementario. Aquí voy a tener a cita de nuevo. Aquí va a estar el complementario y creo que aquí voy a tener a cita otra vez. Sí. Nada más estaba tratando de dibujar bien. Esta normal no está bien dibujada. No está a 90 grados realmente sobre la superficie. Ahora sí está mejor. Entonces, este es complementario y aquí estaría cita otra vez. Aquí está el ángulo cita. De manera que esto sería n por el coseno de cita. Y además vean que la fricción va hacia abajo o tiene una componente hacia abajo que va a ser igual a la fuerza de fricción por el seno de cita. Porque dijimos, este es el adyacente y este de acá, aquí voy a tener cita también. Entonces sería FR. FR por el opuesto sería seno de cita. Y todo esto está igualado a 0. Entonces vean qué interesante como me cambió la normal. Porque aquí entonces la normal va a ser igual a mg más espérense un segundo. Voy un segundo. Que aquí, claro, la fuerza de fricción depende de la normal. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta eso. Vean que aquí me va a quedar menos P más N cos de cita menos N por mu seno de cita. Y esto va a ser igual a 0. Ahora sí, saco factor común N, entonces me queda que N va a ser igual a mg entre cos de cita menos mu seno de cita. Y esta es la normal. Muy bien. Vean que lo que hice fue pasar el P al otro lado, a sumar, que sería este mg. Saqué a factor común la N y mandé a dividir coseno de cita menos mu seno de cita. Eso sería en Y. Y ahora, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Sí, alguien iba a decir algo. Y no sabemos qué es mu todavía, ¿verdad? Asumimos que el problema nos lo da. Mu es el coeficiente de fricción entre la llanta y el asfalto. O sea, nada más estaba poniendo pues, desde una perspectiva algebraica el problema, no Sí, está sí, sí, poniendo sí. números. Sí, no le voy a poner números. Entonces, si hacemos un motor de fuerzas en X, vean que la aceleración va en la dirección X. Por lo tanto, aquí me queda masa por una aceleración en X, que es como una aceleración radial. Esto es igual a masa por la velocidad al cuadrado entre R. Igualmente, este R también se los tendría que dar. Ustedes necesitarían saber cuál es el radio de la curvatura. Bueno, ahorita vamos a hablar de qué es lo que necesitan saber realmente, pero bueno.
Y entonces la sumatoria de fuerzas en X me va a quedar la fricción en X, que sería N por mu por el coseno de zeta. Estoy buscando esta componente de la fuerza de fricción. Y nada más, ¿verdad? No hay ni... Ah, no. Y claro, la normal también tiene una en el eje X. Más la normal por el seno de zeta. Lo que estoy sacando es esta componente que está aquí, que es la componente en X de la normal. Normal por el seno de zeta, y esto es igual a masa por la aceleración en X o masa por la velocidad al cuadrado entre R. Velocidad al cuadrado entre R. No lo voy a poner así. Vean que la normal siempre tiene aquí una masa multiplicando. Si quieren, lo puedo sustituir de una vez. Entonces la normal me queda G por mg por mu entre cos de zeta menos mu seno de zeta. Ese es bueno, por el cos de zeta. Más mg cos de zeta menos mu seno de zeta por el seno de zeta. Y esto es igual a m v al cuadrado entre r. Esta m de acá la puedo cancelar con esta y con esta. Se me cancelan. Vean que aquí podría sacar una g a factor común y puedo sacar esto que está aquí abajo. Entonces me va a quedar g por mu cos de zeta más seno de zeta entre cos de zeta menos mu seno de zeta. Y esto es igual a v al cuadrado entre r. Y de aquí entonces yo puedo tirar ahora esta r que está acá, allá a dividir, a multiplicar, perdón. Entonces me queda r g por mu cos de zeta más seno de zeta entre cos de zeta menos mu seno de zeta, y esto es igual a v al cuadrado. Saco raíz y aquí me queda igual a v. Entonces vean en el caso anterior, en el ejemplo 3, que la velocidad que nos quedaba dependía de mu por g por r. En este caso, ahora vamos a tener dentro de la raíz claramente, también en el caso anterior, vamos a tener rg y aquí va a estar este mu, pero vean que todo este factor que está acá, todo este factor que está acá de senos y cosenos, va a ser menor que 1. ¿Por qué va a ser menor que 1? Y va a ser positivo además. ¿Por qué va a ser menor que 1? Porque, primero, mu tiene que estar entre 0 y 1. El seno y el coseno también están entre 0 y 1. Y lo que queda aquí dividiendo también me va a quedar entre 0 y 1. Entonces, al final de cuentas, el resultado que yo vaya a obtener va a estar siempre entre 0 y 1. Y por tanto, la velocidad que estoy calculando acá va a ser menor que la otra velocidad que habíamos calculado en caso de que no hubiera peralte. Pongámosle números para que sea más evidente. Pongamos que R es igual a 300 metros y que tenemos un coeficiente de fricción de 0,4. Y en este caso le pusimos un peralte de 15 grados. ¿Alguien podría hacer este cálculo? Yo también lo voy a hacer aquí para corroborar. Raíz R dijimos que era 300 por 9.8. Voy a usar G por, abro paréntesis, 0.4 coseno de 15 más seno de 15, 0, 0.
todo esto dividido entre, abro paréntesis, cos de 15 menos 0.4 por seno de 15, cierro paréntesis. Creo que la puse bien. No, hay un error. Así. Profe, ¿de dónde salió ese coseno de teta menos la fricción por el seno de... A ver si me perdí en el despeje ahí un poco. Esta de aquí, Ah, más arriba, desde el paso anterior. esta, Ajá, ajá, ahí, ahí. de la normal. Sustituir la normal aquí. Ah, Meto la normal, entonces me queda mg por mu, en este caso era mg por mu cos de zeta, sería esta mg de aquí arriba, por el mu, por el cos de zeta. Y dividido entre cos de zeta menos mu seno de zeta. Y aquí me queda más la normal de nuevo, que es mg seno de zeta, entre cos de zeta menos mu seno de zeta. ahora sí, ahora sí. Ujú. Entonces, haciendo este cálculo, a mí me queda que V es igual a 46,89. Bueno, 46,9. Y si hacemos este mismo cálculo, perdón, no, sí, está bien, lo dije. Y si hacemos este mismo cálculo para el ejemplo 3, me quedaría la raíz de 0.4 por 9,8 por 300. Y esto me da 34,29. Entonces, vean que la velocidad máxima en este caso es mucho menor que la velocidad máxima para este otro de acá. Entonces, aquí logro aumentar mi velocidad máxima a 46 metros por segundo. Estos son unidades de metros por segundo. En el otro anterior sí también eran unidades de metros por segundo. Estos son metros por segundo. Entonces, vean que la velocidad con la cual se puede dar vuelta con un peralte y con fricción es mayor que cuando no hay peralte. Y eso es lo que busca hacer el peralte, que logremos obtener velocidades mayores. De hecho, hay un montón de estos peraltes en los circuitos de Fórmula 1, que por En todas ejemplo, creo que partes hay peralte. Todas las carreteras de nuestro país tienen un peralte. Lo que pasa es que es un peralte pequeño y que a veces no lo apreciamos. y en Italia, pues, y en países como por ejemplo Francia, Italia, creo que creo que un tren bala y resulta ser que tiene el peralte también sobre las vías del tren, precisamente como va a más de 300 Sí, kilómetros por hora. Sí. de hecho uno lo siente cuando uno va en el tren, uno siente donde como que se tuerce uno un poco y es porque el tren agarra un ángulo ahí. Sí, pero no se descarrila, nada más que ese peralte le ayuda al tren como va a una velocidad muy alta, entonces para que no se descarrile. Exactamente. Eso es lo que andamos buscando, evitar que se descarrilamiento, ya no lo puedo decir. Bien, son las 4:04. Entonces, hagamos un pequeño receso, porque de hecho lo logré bastante bien avancé bastante bien en este problema. Hagamos un receso de 5 minutos. Nos vemos a las 4:10. ¿De acuerdo? Voy. Ok. Primero hay un chat, en el chat. Con ustedes aquí no hay ese problema, no, aquí se vuelcan de una. De hecho, ay, no recuerdo en qué año fue, en el 40 y algo, creo, que aquí hubo un accidente enorme por un tren que se descarriló. Y la razón fue que el operario no bajó la velocidad en una curva. Y entonces de ahí simplemente se volcó. Pero bueno, ya están pidiendo complacencias. Bien, hagamos un receso, ¿verdad? A las 4:10, 5 minutos. Bien, entonces, estamos con el ejemplo
4, que son casos de estos de movimiento circular. Recuerden y vean los problemas que hay para las clases con los asistentes. Yo no sé si ustedes están yendo, creo, bueno, por lo menos la semana pasada me dijeron que solo fueron 2 personas. Pero bueno, fue después del examen, entonces lo podría comprender. Pero recuerden que aquí en mediación virtual están los horarios y están los ejercicios que se están haciendo, ¿verdad? Para mañana hay una, entonces para que lo revisen. Este es uno de movimiento circular también. Este es muy interesante y vale la pena. De hecho, ahorita voy a hacer uno muy parecido. Para que lo revisen, ¿verdad? Estos son problemas bastante complejos, o sea, son de nivel de examen, entonces vale la pena que los revisen y los intenten hacer. Es como si fueran ejercicios recomendados. Si no van a la clase, si no van a la sesión con el asistente, por lo menos que ustedes traten de solucionarlos, porque vale mucho la pena. Quiero nada más revisar el calendario de los asistentes. A ver hasta dónde están. Hasta dónde están programados. Bueno, están todo el semestre. Entonces, vamos a ver. Esta es la que tienen mañana con Jorge, de 9 a 11, miércoles. Sí, Aarón, adelante, habla. No, profe, era sobre los asistentes y la tarea que le pregunté por Discord porque todavía tengo Es cierto, es toda la cierto. versión. Sí, perdón. Tengo que escribir la lista de problemas con a quién lo calificó para que hagan los reclamos. Tiene razón. Bueno, ahorita no lo puedo hacer, entonces lo hago apenas termine la clase. Termino la clase y lo pongo inmediatamente. ¿De acuerdo? Está bien. Y gracias, Aarón, y disculpe por no haber respondido en el momento. De acuerdo, entonces, bueno, aquí está el calendario. Ahí la próxima, la del 11 y 16, todavía no se ha determinado quién es el que va a hacerlo. O si no va a haber del todo. Creo que cada uno tiene que darlo 2 veces. Nivel ya los tiene apuntados. Eric, podría preguntarle a Eric, a ver, para que estén pendientes. Y lo otro que voy a hacer es que la semana de examen tal vez no sea, pero es que hay semana de desconexión. Puede ser por esa razón. Esta semana de desconexión que no habría y esta sería semana de examen. Por esa razón es que no hay. Tal vez sí. Entonces probablemente Eric va a hacer alguna por aquí en las últimas 2 semanas. Bien. Les traía un último problema que es muy parecido a otro que va a resolver Jorge mañana, que es el siguiente sistema. Y este problema es fundamental. Voy a hacerlo más grande. Es fundamental porque tiene un truquillo ahí que no necesariamente uno logra ver de buenas a primeras, o a menos de que uno no se lo, a menos de que uno se lo explique. Esa es la única forma. Fíjense esta situación. Tienen una pared acá. Voy a poner aquí una masa que voy a llamar M1. Esta de acá es M1. De aquí sale una cuerda que viene a una polea que está acá. De aquí viene otra cuerda que agarra esta polea. Y después aquí venimos otra cuerda distinta que viene a una polea que está aquí. Y esa cuerda continúa a otra masa que va a estar por acá. Y esta es la masa M2. Vamos a asumir que aquí hay un coeficiente de fricción. Este es el coeficiente de fricción mu. Y nada más. Listo. Aquí lo interesante que tiene este problema, primero tomen en cuenta de que la cuerda que está aquí, esta roja que estoy repintando ahora, es distinta a la cuerda del objeto que está guindando, la azul.
son cuerdas distintas. Al ser cuerdas distintas, tomen en cuenta que no pueden tener la misma tensión. Entonces es un error muy común que cometen. De una vez dicen las tensiones son iguales en toda la cuerda, pero es que en toda la cuerda sí. En toda la cuerda sí es la misma cuerda. El problema es que aquí no tenemos la misma cuerda. Y esa es la gran diferencia. O sea que el único lugar donde tal vez se aplicaría que hay una tensión similar o fuerzas que atraen hacia ciertos puntos es en la polea, ¿verdad? No en las cuerdas. O sea, lo que quiero decir con esto es que la tensión de la roja es la misma en todos puntos y la tensión del azul es la misma en todos los puntos. Eso es lo que quería decir. Mientras sea la misma cuerda, tienen la misma tensión. Sí. Ok, entonces, lo que queremos determinar en este problema es la aceleración. Voy a escribirlo aquí nada más para que quede claro. La aceleración de la masa 2. Eso es lo que hay que determinar. Entonces, vean lo que está ocurriendo. Si nosotros aquí, hacia la fuerza bruta, sin pensar mucho qué hacer, decimos, bueno, empecemos a hacer sumatoria de fuerzas, a ver qué ocurre. Entonces, voy a agarrar primero la masa M1. Entonces, para M1, aquí hago el diagrama de cuerpo libre. En el caso de la masa 1, vamos a tener una fricción. Voy a asumir, esto lo voy a asumir porque es la única forma de que pueda existir aceleración, ¿verdad? Si el sistema se mueve, la única forma de que se mueva es en esta dirección. O sea, que la masa M2 baje y que la masa M1 se vaya moviendo hacia la derecha. Es la única forma. Si la masa M2 no baja, todo se queda quieto, porque no hay ninguna otra fuerza externa que haga mover a la masa M1 hacia la izquierda. Entonces, la única opción es que el sistema baje. Entonces voy a asumir que se mueve hacia la derecha, por lo tanto, tenemos que para la masa M1 hay una fricción hacia la izquierda. Sería la fuerza de fricción. Y además voy a tener una tensión T, que le voy a llamar T1, de la cual no conozco absolutamente nada. Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, lo que me va a quedar es que la normal va a ser igual a mg. Y si hago sumatoria de fuerzas en X, lo que me va a quedar es que N por mu, que es la fuerza de fricción, N por mu va a ser, menos N por mu más T1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y nada más, eso es lo que conozco para la masa 2. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo en dos incógnitas, tengo T1 y A1. No conozco nada sobre ellas, por lo tanto me hace falta otra ecuación más, porque vean que de aquí, bueno, la normal es otra incógnita, pero se resuelve con esto. Entonces yo sustituyo acá, me queda mg mu, pero todavía tengo T1 y A1 y ya no tengo más ecuaciones con que resolverlo. Entonces uno dice, bueno, vamos y estudiemos qué es lo que ocurre con la polea. Con la polea, lo interesante es que vamos a tener que 2 veces T1, ¿por qué? Porque aquí hay una tensión T1 aquí y aquí T2. Entonces, 2 veces T1 negativo más T2 es igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque la masa de la polea va a ser 0. Entonces voy a asumir que la masa de la polea 0 es una polea ideal, de manera que me queda que 2 veces T1 es igual a T2. Esto está bien porque me da ahí un link entre las dos. ¿Por qué se pone ese menos en el T1, en el 2T1? Ah, porque van ambos hacia la izquierda. Es que no dice el diagrama de cuerpo libre, perdón. ¿Y por qué le quitó el negativo al 2T1 después? Porque el otro pasa al otro lado negativo y se cancelan. Ah, Esto es X, esto es Y. Y voy a tener
aquí va a estar T2 y aquí tengo 2 veces T1. Una por esta cuerda de arriba y una por la cuerda de abajo. Entonces por eso es 2T1. Y entonces me queda esta relación de acá. Profe, una cosita, en el diagrama, entonces, las tensiones que están en rojos es la misma tensión, pero son dos cuerdas diferentes. Es que No, no me quedo. no, Es la esta misma cuerda. es la misma cuerda. Ah, ok, ok. O sea, esa polea está como con dos cuerdas, ejerciendo dos tensiones. Con Esa la azul, polea, que es la tensión. exactamente. Ajá. Esa cuerda Ah, ok. sobre la polea ejerce 2 tensiones. Ah, ok, ok. Gracias. Muy bien. Y ahora me queda nada más para para la masa 2. Entonces de aquí nada más me queda una sumatoria de fuerzas en Y, porque vean que en X no hay ninguna fuerza apreciable. Este objeto está en el aire y lo único que me queda es un peso que va hacia abajo, el peso o M2G, y T2 para arriba. Entonces, vean lo que sucede. De aquí me va a quedar que, vamos a ver, de aquí me va a quedar que T2 menos M2G es igual a M2 por A2. ¿Por qué por A2? Porque esta es la aceleración 2 y no es necesariamente la misma que la aceleración 1. Entonces, si revisamos cuáles y cuántas incógnitas tenemos, volvemos aquí al punto. Vamos a tener incógnitas T1, A1, T2 y A2. Y tenemos 3 ecuaciones. Son 4 incógnitas y 3 ecuaciones. No se puede resolver el sistema. Estamos jodidos. Entonces aquí lo que hacemos es buscar una ecuación más. Y este es el toque que si a uno no se lo enseñan, no hay manera de poder determinarlo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Una opción es buscar relaciones entre el movimiento de las cosas. La primera vez que me enseñaron este problema, a mí lo que me dijeron es, póngale números. Usted mide esta distancia, le voy a llamar yo L1 de acá. Mide esta otra distancia, le voy a llamar acá L2. Esta otra distancia de acá, le voy a llamar L3. Creo que ya con eso es suficiente. Entonces, vean lo que ocurre. Piensen primero que lo que sea que M2 baja es lo mismo que esta polea se va a mover para allá. ¿Verdad? Si M2 baja 2 metros, la polea se va a mover 2 metros para la derecha, porque están unidos por el mismo cable. El cable azul las une de manera que todo lo que baja M2, la polea se tiene que mover hacia la derecha. Entonces, el movimiento tanto de la polea como de la masa 2 van a ser las mismas. Entonces, podemos relacionar los movimientos de la polea directamente con los movimientos de M2. Dicho esto, entonces voy a trabajar con la cuerda roja. Voy a tratar de encontrar relaciones que tengan con la cuerda roja. Veamos que la cuerda roja tiene una longitud constante. Toda la trayectoria roja tiene una longitud constante. Y yo puedo decir que la longitud de esa cuerda, que es una constante, va a ser igual a L2 más L3. O también puedo decir que, ¿cómo es la otra opción? La otra opción es decir que L1 más... bueno, sí, la otra opción es decir que la constante esta también, que es la longitud total de la cuerda, va a ser igual a L3, vamos a ver, L3 más, no, L3 menos, uy, se me fue.
Es que necesito meter L1 de alguna forma, porque L1 es lo que se está moviendo la masa 1. Entonces yo necesito meter a L1 dentro de este sistema. No será, profe, dos veces L3 más L1. 2 veces L3 más L1. No, no me suena. Porque, digamos, el trazo que hay desde la caja a la polea es el mismo que está arriba, desde la misma caja a la polea, y el L1 es el que sobra. Ujú. Entonces sería 2 Entonces veces es E3 más L1. L3 más L1. 2 veces esto, dice usted. O sea, dos veces el No, L3. dos veces el L3. O sea, para ver si, ¿será que se puede arreglar? No. No, No, pero así O como sea, lo puse, yo 2 creo que L3 más L1. más L1. No, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con ustedes. pero L2 se puede escribir como L3 más L1, ¿no? ¿Cuál? Perdón. L2 se puede escribir como L3 más L1, ¿no? Podría ser. Sí, yo más bien diría eso. Sí, sí, sí. L3, no, L2 es igual a L3 L3 más. más L1 más L3. Digo, L2. No, L3. Sí. No, pero sí, es lo mismo. Más L1. Así. Déjame revisarlo porque para nada me estoy complicando aquí. Y cuando lo vea, voy a decir así, era así. Una Aquí está. pregunta, es que Sí. L1 ¿quién era? L1 es esta distancia de aquí abajo, desde la pared hasta el bloque M1. Entonces yo lo que digo es que L2 más L3 es igual a una constante, eso está bien, y que L3, perdón, L2 ¿dónde está el otro? Ah, sí. Aquí está, aquí está. Que L2 es igual a L3 más L1. Sí, no, sí estaba bien. Así. Sí, 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 tiene razón. Así, sí, sí. Esta no, voy borrando esto. Esto no. Esas son las dos ecuaciones que necesito. Profe, pero Ahora. una cosa, nada más como para sacar una duda. Usted dijo que se movía la polea, o sea, se mueve la cuerda y lo que se mueve es M1 o la polea en sí se mueve o está fija. Se mueve, se va a mover la polea y también se va a mover M1. Ah, ok. Todo se va a mover. Sí, sí, todo se mueve. Pero lo que quería decir entre M2 y la polea es que el movimiento de M2 es idéntico al de la polea. Sí, Profe, pero entonces bien. la longitud total, o sea, si es L2 más L3 y L2 es L3 más L1, entonces sí le queda 2 L3 más L1. Ok. Sí, haciendo la sustitución esta. Ajá. Sí, en efecto, ¿verdad? Profe, y una cosita, CTC, ¿qué era lo que quería decir? ¿Qué cosa? Lo que está en L2 más L3. Constante. Ah, ok, ok. Constante se refiere a la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es una constante. La longitud de la cuerda va a ser esta distancia de acá más esta de acá. Asumiendo radio despreciable de la polea. Entonces, Profe, ujú. en este caso no se puede asumir por ser un sistema totalmente interconectado que la aceleración 1 y aceleración 2 son una misma aceleración. No. Eso es lo que quiero demostrarles, que no es la misma aceleración. Entonces, justamente eso es lo que quiero que veamos. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar esta L2, necesito tener a L2 aquí, necesito tener a L1. Entonces yo lo que quiero es hacerme es de L3. Ya les digo por qué.
Entonces lo que voy a decir es que L3 es igual a L2 menos L1. Sustituyo esto aquí arriba. Entonces me va a quedar que una constante va a ser igual a L2 más L2 menos L1, que fue justamente lo que estaba diciendo Julián, creo que fue el que lo dijo, que esta constante va a ser igual a 2 veces L2 menos L1. Ahora, ¿para qué estoy sacando estas relaciones tan raras de longitudes? Porque vean, y también por qué quise eliminar L3. Porque vean que las dos longitudes que estoy referenciando con respecto a la pared son L1, que me dice cuánto es la distancia que hay entre M1 y la pared, y L2, que es la distancia que hay entre la pared y la polea. Esas son las dos distancias que yo quiero. ¿Por qué? Porque si yo derivo, la derivada de una constante va a ser igual a 0, la derivada de una posición con respecto al tiempo me va a dar la velocidad, entonces dice que la velocidad de 2v2 menos v1, y si vuelvo a derivar, me dice que 2 veces la aceleración 2 menos la aceleración 1 es igual a 0. De manera que la aceleración 1 es igual a 2 veces la aceleración 2. Y esto es lo que andaba buscando. ¿Qué hice acá? Derivar. Derivar con respecto al tiempo. ¿Qué hice acá de nuevo? Derivé con respecto al tiempo. Insisto, lo que a mí me interesa, las longitudes que a mí me interesaban dejar son las que me referenciaban a la masa 1, que era L1, y los que me referenciaban a la polea, que eran L2. Pero como les dije antes, la polea y M2 tienen exactamente el mismo movimiento porque están pegados por la cuerda azul. Entonces, esta A2, de la cual estoy hablando acá, A2 es la aceleración de la masa 2. Y ahora sí, con esto yo ya tengo suficiente. Voy a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Voy a poner todas las ecuaciones. Me queda menos M1G por mu, es esta que está aquí arriba, menos M1G por mu más T1 es igual a M1 por A1. Tengo esta otra que está aquí, que 2 veces T1 es igual a T2. Y que esta última, T2 menos M2G es igual a M2 por A2. Y que A1 es igual a 2 veces A2. Ahora, recuerden que la que andamos buscando es la aceleración de la masa 2. Entonces, yo la que quiero es esta A2. Entonces, puedo empezar a sustituir cosas ahí de manera que me resuelva el sistema. Esto es un 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter aquí... vamos a ver cómo me queda más fácil. Voy a decir que menos M1G por mu más T2 medios es igual a M1 por A1. Lo que hice fue meter T1 aquí. Despejé para T1. Dije que T1 era igual a T2 medios y lo metí aquí. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es que... ¿Qué es eso que está a la par del mu? El que está a la par hacia la derecha. ¿Eso? Más. Sí. Más. Ah, es un... Ok. Es un más. Entonces, ahora... Lo que quiero hacer, o lo que voy a hacer es... Se me va a complicar mucho. Una opción era multiplicar por 2
esta ecuación que está aquí y restársela a esta ecuación que está acá, para que me quede, para poder restar T2 con T2 y que se me cancelen. Es una opción. Entonces voy a hacer eso. Voy a agarrar y vamos a ver, esta es la ecuación 5. Esta es la ecuación 3. Entonces voy a agarrar la ecuación 5 y la voy a multiplicar por 2 y le voy a restar la ecuación 3. Entonces me queda menos 2 M1G por mu más T2 es igual a 2 M1 por A1. Y a esto, no tengo que restársela, más bien, no, sí, restar, sí. Y a esto se les resto la ecuación 3, que va a ser igual a menos T2 aquí, más M2G, y esto es M2G, esto lo voy a quitar, menos T2 más M2G, que es este de aquí, y aquí me queda menos M2A2. Entonces de aquí me va a salir M2G menos 2 veces M1G mu. Los T se me cancelan, las tensiones ya se me cancelaron. Y esto va a ser igual a 2 veces M1A1 menos M2A2. Y todavía me hace falta, necesito sacar con la ecuación 4, quitarme los A1s. Entonces me queda M2G menos 2 M1G mu va a ser igual a 2 veces M1 por A1, que es 2 veces A2, por 2 veces A2 menos M2 A2. Hay algo que no me gusta aquí. Hay algo que no me gusta. Ya sé qué es. Lo que no me gusta es que aquí me va a quedar estas masas restando. Y lo común es que las aceleraciones, las masas que están dividiendo siempre quedan sumando. Pero ya me di cuenta cuál fue el error que cometí. Para M2, vean donde yo planteé esta ecuación de acá, dije que T2 se iba positiva para arriba, el peso va negativo para abajo, pero aquí tengo que ponerle un menos. Porque el movimiento va hacia abajo, entonces es menos la aceleración. Al meter este menos aquí, entonces aquí me va a quedar un menos. Y este menos se me cancela con el menos de restar, con este otro de aquí. Entonces aquí me queda más. Y ahora sí tiene sentido. Y aquí me va a quedar un más. Entonces me va a quedar M2G menos 2M1G por mu es igual a 4 M1. Esta era una M1 más M2. Todo multiplicado por A2. De manera que A2 va a ser igual a M2G menos 2M1G por mu entre 4M1 más M2. Unidades. Vean que aquí tengo unidades de masa abajo. Aquí tengo unidades de masa por aceleración. Las masas se me cancelan y me van a quedar unidades de aceleración, lo cual estaría correcto. Profe, Sí. en la primera ocasión que subrayó, lo que hay a la izquierda de la primera M2 es un más. Bueno, es positiva, lo quiero preguntar. Aquí. Ajá. Sí, la dejé positiva, sí. Ok.
Sí, podemos revisarla. Lo que pasa era que esta es la 3, ¿verdad? Esta es la ecuación 3. Vea que la ecuación 3 tenía aquí menos M2G, pero Ajá. al estar restando la ecuación, entonces esta me queda positiva y se le cambian los signos a estos y el T2 me queda negativo. Ah, ok. Sí, ya. Entonces, recuerden que lo que estoy haciendo, yo sé que esta solución del sistema de ecuaciones no es nada convencional, ¿verdad? Ustedes usualmente lo que harían es despejar T2, sustituir en esta, después despejan T1 y la sustituyen en la otra y ahí van. Usualmente eso es lo que hacen, ¿verdad? Es válido, es normal, es la forma más sencilla y tal vez pensar en este otro sistema a ustedes les cause dolor de cabeza. Y a mí también. Lo que pasa es que sé que es más rápido resolverlo así. Entonces a veces me quedo pensando un poquito más en cómo puedo restar o sumar ecuaciones de manera que me cancelen las variables que no quiero. La variable que no quería era la tensión. Entonces yo digo, bueno, si multiplico por 2 la 5, me quito el medio y después se la resto a la 3 o viceversa, o una resta a la otra, no importa. Y de esa manera me elimino el T2. Eso es lo que estaba haciendo, que es muy parecido a lo que se hace con las matrices de reducción de Gauss-Jordan. Uno lo que busca es ir las filas, las va multiplicando y restando y sumando para que le quede la diagonal. Sí, Andrés. ¿De dónde salió el 4 o sea, de ahí dice 4M1, S4, ¿sí? Sale de multiplicar este 2 de aquí con el 2 de la ecuación 4. Cuando yo sustituyo A1, vea que aquí hay otro 2. A1 es igual a 2 veces A2. Entonces, yo sustituyo este A1 y me queda 2 veces A2, que hay un por. Entonces, me queda 4 veces M1 por A2, que lo saco a factor común. Sí, es que me confundí ese que parecía como menos, entonces, Sí. pero sí. Y quería ver. Ok, sí. En el problema que yo tengo no me da igual, pero no me da igual porque en el problema que yo tengo no le había metido fricción. Esa es la diferencia. Aquí esta es un poquito más complicado porque sí le metí fricción. Entonces, cuando lo hacen sin fricción, si quieren lo hacen como ejercicio. Si lo hacen sin fricción, este término de aquí se elimina. Muy interesante. Si ese término de ahí se elimina y me queda un factor de 2 diferente. Pero bueno, hay una pequeña diferencia. Si le quitan la fricción o se la ponen. Bien. Entonces, vean que este problema no es nada sencillo. Este problema tiene su complicación y no es nada obvio. El problema que van a hacer, que tienen con el asistente mañana, voy a buscarlo. El problema que les va a enseñar Jorge mañana de las poleas, que es el problema este de acá, es un problema idéntico nada más que en el eje Y. Imaginen, bueno, está todo al revés, pero yo lo que tenía antes era de manera horizontal este sistemita, ¿verdad? Esto es lo que acabamos de resolver. Que es muy parecido a este. ¿Por qué? Vean que esta polea de aquí arriba está fija, esta no se va a mover. Esta polea de aquí sí se puede mover, dependiendo de cuál pese más, si M2 o M1. Y ustedes aquí lo que tienen son dos poleas que tienen longitud constante. Entonces, aquí van a tener una de las cuerdas, que es esta, que tiene longitud constante. De aquí ustedes pueden sacar una distancia que le pueden llamar acá L2. Esta de acá le pueden llamar L1 si quieren. Y esta de acá le pueden llamar L3. Lo que pasa es que ahora también van a tener esta otra distancia de acá,
que pueden llamar L1, no, esta le voy a llamar L1 y a este le voy a llamar L2, L3, L4. Le mantuve el L1 a este simplemente porque para que me haga referencia después a la aceleración de la masa 1. Y después también van a tener esta distancia desde aquí hasta acá, que va a ser L5. Entonces aquí ustedes tienen que buscar relaciones entre las longitudes para después obtener velocidades y después poder obtener aceleraciones. Entonces es un proceso muy parecido al que acabamos de hacer. De hecho, creo que da igual, creo. La aceleración de la masa 2 es 2 veces la de la masa 1, creo. Pero tienen que demostrarlo. Y se hace a partir de este procedimiento entre longitudes y longitudes de cuerdas y longitudes o distancias dentro del problema. De acuerdo. Entonces, bueno, les aconsejo mucho que vayan a las consultas con los asistentes y si no también conmigo. El día de mañana, no, yo tengo, no, mentira, no he dicho nada. El jueves es la consulta de 3 a 5, no hay ningún problema. Es que por un instante pensé que mañana era jueves y mañana no podía estar de 3 a 5. Pero no, en todo caso, el jueves es el día que tenemos la consulta, entonces también pueden llegar a consulta conmigo. ¿Alguna duda que tengan con los problemas que vimos ahora? Todo claro, clarísimo. Todo claro, profe. No me lo creo, la verdad. Complicado, pero claro. Bueno, profe, es que está claro, pero entendible es otra cosa. Exacto, tienen que ir a revisar eso, tienen que ir a ver qué fue todo lo que hice, ¿verdad? Repasen todo lo que hice. No he subido un montón de grabaciones, creo que les debo 3 clases. Lo que sí les debo, y se las voy a quedar debiendo, ¿se acuerdan la clase en la cual se me paró la grabación? No tengo esa grabación, no existe, simplemente no sé en qué momento dejó de grabar y no está la clase. Básicamente la introducción de Newton no está. Entonces una opción es, si quieren, si quisieran repasar, pueden buscar las grabaciones del profesor Henry, donde ve la teoría de Newton. Es básicamente lo mismo, no hay ningún problema. Porque la mía, sí, la perdí. Nunca se grabó y no tengo, yo pensé que se había parado poco tiempo y no, básicamente hacen falta como 40 minutos de la clase. No la tengo. Entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Para que lo tomen en cuenta. Lo otro que les iba a decir es, en este problema, otra forma de resolverlo es poniéndole números a las cosas. Pero, no les voy a decir de esta forma, porque la verdad no vale la pena enredarlos. Esta es la mejor manera y la más efectiva para resolverlo. De acuerdo. Entonces, me comprometía que apenas terminaba la clase, les iba a mandar los asistentes. Eso es lo que voy a hacer ahorita, para no olvidarme. Y si no hay quiz, dudas, profe, el quiz pasado que, no sé, aparece ahí que... sí, tengo que revisar eso, si se puede actualizar, debería de actualizarse. Creo que sí se puede, nada más que tengo que meterme en otra parte. Pero sí se puede. Bueno, si quieren, quédense aquí un segundo para yo revisarlo. Aún no seguimos, pero sí, tienen que procesar. Esta clase era pesadita. Déjenme ver. Si hacemos de una vez esto. Cuando uno está compartiendo pantalla y meter Zoom es un desastre. Quiz 4, grupo 3, quiz 5, grupo 1. Este que está aquí. Recalificar todo. Debería ya estar las calificaciones correctas. Sí, ahí están ya.
ya se acomodó. Los que tenían, los que habían marcado la que no era y que al final sí era, ya estaban Sí, corregidos. profe. Ya me salió bien. Ok, todo bien, listo. De acuerdo. Bueno, muchachos, los dejo. Voy a ponerme a hacer eso que les dije. Y nos vemos en la próxima clase, si no hay ninguna otra duda. Ok, profe, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes por la asistencia, por escuchar. Bueno, profe. Pura vida. Gracias, profe. Vamos a procesar esto Hágale. despacito, con buena letra. Sí. Pura vida, hasta luego.